A la luz de tu palabra, un programa diferente que pregona las profundas verdades de las Sagradas Escrituras. Esta es una nueva edición del programa A la luz de tu palabra. Soy Río José María y una vez más traigo la propuesta del estudio de las Sagradas Escrituras. La invitación es a que podamos detenernos en este horario para escudriñar las Sagradas Escrituras. Tomar la Biblia y analizar. El único propósito es que juntos podamos analizar lo que dice la Biblia y que podamos creer solamente lo que leemos en la palabra de Dios. Estamos en una sección de estudio que hemos titulado Misterios Revelados. Y el tema que estamos estudiando es la segunda parte en el día de la fecha. Lo hemos puesto con una pregunta. ¿Realmente entiendes lo que lees en el relato de Jesús con la mujer samaritana? Hemos estudiado la primera parte de este capítulo del Evangelio de Juan, tan rico, tan importante para conocer verdades sobre el Evangelio eterno. Si usted no pudo escuchar la programación, puede visitar nuestro canal de YouTube, Radio Huellas del Camino, solamente con las iniciales RDC, a la luz de tu palabra. Allí está nuestro canal de YouTube y usted puede escuchar los programas que son reeditados para que usted pueda disfrutar, analizar, compartir cada programa que vamos tratando, el tema importante que vamos tratando, usted tiene la posibilidad de escucharlo. Así que bien, hoy traemos la propuesta nuevamente de poder continuar con este capítulo tan interesante del Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a retomar la lectura bíblica porque hemos leído completo, nos hemos quedado ya en el versículo 22, pero vamos a tomar un poquito antes para considerar esta conversación tan importante entre la mujer samaritana y Jesús. Sabemos que la mujer, luego que Jesús le dijo su pasado y su presente, su vida desordenada frente a la palabra de Dios, esta mujer tuvo la oportunidad de consultar a Jesús porque le dijo: creo que tú eres profeta. Y entonces había en su interior, había en ella una inquietud, una pregunta, y no tardó en consultar a Jesús sobre lo que le inquietaba realmente, porque más allá de haber heredado el conocimiento de sus padres, de sus abuelos, no le importó esto, quería hablar de la salvación. Objetivamente su decisión era alcanzar la salvación. Arriesgaba a estar equivocada o en la razón, pero su intención era alcanzar la salvación de su alma. Vamos a recordar esta palabra, Juan capítulo 4, desde el versículo 19 en adelante. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores
buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí la mujer, teniendo un problema muy específico de su vida, hemos extraído ya muchas enseñanzas. Jesús miró a esta mujer, a pesar de ser samaritana, a pesar de que había un problema dentro del pueblo entre judíos y samaritanos que no se trataban. Ya hemos explicado la división del reino, hemos explicado todo esto en el primer programa referido a este tema. La condición de vida de la mujer no era de las mejores. La mujer estaba viviendo desordenadamente frente a Dios, llevaba un estilo de vida pecaminoso. Jesús pasó por alto toda esta condición de vida para llegar con el mensaje de la salvación. Y esto es sumamente importante, estimado radio oyente, porque todos recibimos el beneficio, la misericordia de nuestro Dios, que envió a su Hijo Jesús para que muera por todos. Sin importar quién es usted, sin importar su condición de vida, sin importar lo que usted esté pasando. Tal vez su vida está destruida, su vida tal vez está en un momento muy oscuro, muy triste, a causa de los errores, a causa de los problemas. Esta mujer también vivía una situación parecida. Era difícil su pasar, pero en un momento y en un lugar específico, al lado del pozo de Jacob, fue visitada, porque el Señor Jesucristo se acercó allí para entregarle un mensaje de la salvación. Y ese mismo mensaje de la salvación sigue latente, sigue vivo, para llegar a todos aquellos que quieren llegar a la salvación del alma. Cuando esta mujer supo que su situación de vida les llevaba lejos de Dios, no tardó en preguntar, diciendo: ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Nuestro padre Jacob, nuestra familia, el reino de Israel, dice que es en Gerizim. Después del perverso Jeroboam, que cambió las fiestas, cambió el lugar de adoración, lo llevó a Samaria, a Gerizim, y luego los samaritanos, por medio del reino de los asirios, los tomaron presos y los destruyeron como casa de Israel, y por esta causa Jesús mandó a los discípulos a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer, que era samaritana, no tardó en preguntar: nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús, entendiendo su cuestionamiento, le dice: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Prestemos atención, estimados oyentes, porque el tema que tratamos hoy no es un tema menor. No es un tema de importancia tal vez superficial. Aquí estamos hablando de la adoración. Y la pregunta es: ¿qué es adorar? ¿Qué es lo que le viene a la mente a usted? ¿Qué significa adorar? ¿Qué es adorar? ¿Levantar las manos? ¿Cantar? ¿Gritar? ¿Llorar? ¿Arrodillarse? ¿Qué es adorar? El tema central de aquí es la adoración. Y la pregunta es el lugar de adoración. Porque los judíos seguían adorando en Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad de David. La ciudad elegida por Dios para que allí el pueblo tenga que subir 3 veces al año para adorar a Dios. Pero los samaritanos lo hacían en Gerizim. La pregunta es sobre la adoración, que aquí nos vamos a detener. Ahora Jesús le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, ustedes están adorando, ciertamente, entre comillas. Ustedes están adorando, pero lo que ustedes no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos,
Porque la salvación viene de los judíos. Estimado radio oyente, ¿por qué causa la Escritura dice que la salvación viene de los judíos? ¿En qué sentido la Biblia expresa que las palabras del mismo Jesús de Nazaret declara de manera clara que no hace falta explicación? Declara que la salvación viene de los judíos. ¿Sabe usted por qué causa Jesús pronunció esto? ¿Ha escuchado alguna vez a su maestro, su enseñador, su pastor, su anciano, su sacerdote? ¿Ha escuchado alguna vez que haya explicado esta parte de las Escrituras? Porque pareciera que hay muchas partes de las Escrituras que no se leen y no se predican. Aquí no estamos para jugar a quién sabe más y quién sabe menos. Aquí estamos para escudriñar las Escrituras, sin hacer una elección muy selectiva de los textos que voy a leer y los textos o párrafos que no voy a leer. La Biblia es un todo. Les decía anteriormente, ¿a qué nos referimos o qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en el término adorar? ¿Qué es? ¿Cantar? ¿Levantar las manos? ¿Arrodillarnos? ¿Tirarnos al suelo? ¿Saltar? ¿Dar gritos? ¿Llorar? ¿Qué es adorar? Porque muchas veces, sobre este término que pareciera tan común y tan obvio en la cristiandad, alguien podría decir, ¿quién no sabe lo que es adorar? Muchas veces cuando se dice vamos a adorar, tenemos que levantar la mano. Cuando se dice vamos a adorar, tenemos que cantar cierto tipo de música, cierto ritmo y cierto estilo de música para adorar. ¿Será esto lo que nos enseña realmente la Biblia? Aquí Jesús está discutiendo en buenos términos, en buenas palabras. Está enseñando a esta mujer y le dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Gerizim, ni en Jerusalén, hace falta ir a adorar, sino que en todos lados el Espíritu de Dios ya no está más solamente en el templo y no está solamente más en los sacerdotes, en los profetas. El Espíritu de Dios puede estar en todos aquellos que obedecen a Dios y que le buscan de sincero corazón. Ahora le dice, ustedes adoran lo que no saben, le dice Jesús a la mujer samaritana. Nosotros adoramos lo que sabemos. Ahora viene, porque la salvación viene de los judíos. Y creo que aquí me he quedado. ¿Por qué la Escritura dice, la salvación viene de los judíos? ¿Por qué causa, en qué sentido Jesús utilizaba esta palabra? Y aquí viene donde les decía que hay muchos textos que no se hablan, no se predican, no se enseñan. ¿Por qué causa? Porque hay una elección muy selectiva donde ciertos textos no se tratan. ¿Por qué causa? Si estudiamos la Biblia con limpia conciencia, si estudiamos la Biblia como hacía la mujer samaritana en la pregunta, abrió su corazón y dijo, nuestros padres, o sea, mi abuelo, mi tío, mi familia, nuestro padre Jacob dice que es en este monte, pero quiero saber, porque me parece que tú eres profeta, ¿dónde es el lugar que debe adorar? Estimados, no hay nada más importante para encontrarse con la verdad que preguntar. Porque no debemos tener miedo a preguntar. Porque si yo creo que estoy en la verdad, ¿acaso puedo tener miedo a preguntar?
Si usted, estimado oyente, cree que está en la verdad, ¿usted tendría miedo de preguntar respecto a su fe, respecto a lo que usted cree, respecto a lo que usted practica? ¿Usted tendría miedo? ¿Usted se cohibiría de preguntar? Yo creo que no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nos replanteamos todo lo que hemos vivido, lo que hemos creído, lo que hemos aceptado? Más aún cuando hay muchas cosas que vemos en las Escrituras que tal vez no se están haciendo de acuerdo a lo que fue escrito en la palabra. Y esto debe llevarnos no a modo de crítica de a quién lo hace y no lo hace. No estamos para esto. Cada uno es libre de hacer lo que bien le parece y cada uno está sembrando para una cosecha que indefectiblemente vamos a tener todos. Pero esta mujer quería buscar la verdad de Dios, quería buscar lo correcto y por eso preguntó. Ahora Jesús dice algo muy llamativo. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué causa la salvación viene de los judíos? Tal vez hemos escuchado que los judíos son un pueblo maldito, que los judíos rechazaron a Jesús, por lo tanto fueron desechados. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Textos como estos para decir, bueno, los judíos, listo, ya está, fuera. Pero si no conocemos la raíz, el origen de las cosas, podemos estar muy, pero muy en peligros. ¿Por qué? Porque tal vez, si un árbol no tiene raíz, ¿qué es lo que puede pasar? Es casi seguro que en el primer viento que viene, lo va a tumbar, lo va a echar a tierra, porque no tiene raíces. Ahora, si lo que nosotros creemos tiene raíz, tiene una profundidad, por eso se llama evangelio eterno. En el Apocalipsis nos habla del evangelio eterno, no de un evangelio que empezó hace 2000 años. Nos habla de un evangelio que es eterno, es de siempre. Y aquí Jesús declara por qué causa Él dice que ellos adoran lo que ellos saben. Porque hay un plan de Dios, un plan de redención que se vino desarrollando por medio de este pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Para los que anotan, en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, declara que Dios le llamó para una función específica. Y en la última promesa que le dio, dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El plan universal de Dios para la salvación. De allí se forma el pueblo de Israel, de los lomos de Abraham, Isaac, luego Jacob, que es Israel. Y allí se forman las 12 tribus. Las 12 tribus se dividieron en dos reinos a causa del pecado, el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Judá tenía promesas muy maravillosas y tenía que permanecer fiel, porque este es el pueblo del pacto. Y aquí hay una verdad sumamente importante en el texto que acabamos de leer. La salvación viene de los judíos. Y si estas son las palabras de Jesús, usted le cree. Usted cree lo que lee. Porque antes de analizar los otros textos que nos van a indicar por qué causa Jesús dijo que la salvación viene de los judíos, yo quiero poner sobre la mesa, a modo de análisis, este texto, si lo leemos como está, nos hacemos la pregunta ahora: ¿por qué tanto se habla de que el evangelio viene desde Roma? ¿Por qué tanto se habla que el evangelio viene de la Basílica de San Pedro, que está en Roma? La Biblia no dice que el evangelio verdadero viene de Roma. Seguida a este problema que se genera al analizar lo que dice la Biblia,
Los protestantes en el año 1517, por medio de un conocido varón llamado Martín Lutero, un monje alemán, hizo su primera expresión en contra del clero, en contra de la iglesia, presentando solamente 96 tesis contra la indulgencia, y se desprende de la iglesia romana. A partir de allí comienzan los llamados protestantes, porque la palabra protestante viene seguidores de Martín Lutero. Martín Lutero tiene una cuna que es Roma, y de allí sale Martín Lutero. Entonces, ¿qué es lo que se dice respecto a la salvación? ¿De dónde viene? Del protestantismo. El protestantismo salió de Roma, señores. No hay otra forma de escapar. La historia traza y muestra claramente. Todo el protestantismo, llámese, voy en orden histórico, seguidores de Lutero, seguidores de Calvino y seguidores de todo el resto de cantidad de denominaciones que han surgido a partir de la Reforma del 517 o del 1517 o 1520. Pero toda esa protesta fue contra Roma. Y según las Escrituras, Jesús dice, la salvación viene de los judíos, no viene de los romanos. No viene una formación romana para la salvación que indique el camino verdadero. Aquí Jesús dice, la salvación viene de los judíos. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo entonces? Estamos en el lugar de la mujer samaritana. Mucha gente se conforma con decir, lo importante es servir a Dios. Hay una canción, no importa la iglesia que vayas, dame tu mano, yo te doy mi mano, somos hermanos, con eso alcanza. Lo importante es que vayamos a alguna denominación cristiana evangélica. Y con esto nos conformamos. Pero este párrafo, señores y señoras, nos lleva mucho más allá en la importancia de la salvación. Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios no busca cualquier adorador, según la Escritura. Dios no acepta cualquier adoración. No acepta una adoración que es creada por los hombres, de acuerdo a la interpretación de que eso es adorar. Dios acepta una adoración según la Biblia. Quiero que podamos considerar que los judíos vienen de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá recibió las promesas justamente por medio de su padre Jacob. Vamos a mirar, sin perder lo que dice Juan, vamos a ir a Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10. Aquí está hablando las profecías que Jacob dio a cada uno de sus hijos, y cada uno de ellos eran los que iban a formar las 12 tribus del pueblo de Israel. Vamos exclusivamente a la de Jacob, la profecía a Jacob. Dice así Génesis 49, versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará?
no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. A Judá se lo llamó cachorro de león. Este es el reino. Por un lado es el reino, el cual iba a continuar con el mensaje de la salvación que venía por medio del pueblo de Israel. En el año 721 antes de la era cristiana, el reino de Israel fue llevado cautivo y desapareció como reino. De allí vienen las palabras, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero el reino de Judá, si bien pasó también por cautiverios, fue liberado por una historia que aparece en los libros deuterocanónicos, la historia de Macabeos. Estos 7 hermanos macabeos que defendieron con uña y diente el reino de Judá y lograron librarse con la ayuda del Eterno, por supuesto. Cuando Jesús viene, estaba el reino de Judá, pero estaba subyugado bajo el imperio romano. Aquí la Biblia declara en Génesis 49 y lo llama que no va a faltar el cetro, no será quitado el cetro de Judá. Es decir, que se iba a levantar un rey que iba a tener el cetro, el gobierno de judíos, de Judá. Y cuando vemos el libro de Apocalipsis, tomamos el primer libro, que es Génesis, pero vamos a ver ahora el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 5. Vamos al libro de Apocalipsis. Es importante que usted lea la Biblia, que no me crea a mí, que crea únicamente lo que usted está leyendo. Apocalipsis capítulo 5, podemos tomar desde el verso 1 hasta el verso 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado por 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro, y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Verso 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, dice el verso 6, y miré y vi que en medio del trono y en los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Claramente, aquí nos está hablando del Hijo de Dios. Versículo 9, cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahora, es Jesús, realmente, es Jesús. Verso 5, he aquí el león de la tribu de Judá. No iba a faltar cetro porque Jesús es el que va a reinar. Se va a sentar sobre el trono de David y va a reinar sobre Israel y sobre todo el mundo. Hoy, a pesar de que el rey está en los cielos, esperando el momento para venir y para poder cumplir esta misión de sentarse como rey en ese trono. Y todo esto viene por la tribu de Judá, por los judíos. Jesús es judío, Jesús no es ni colombiano, ni argentino, ni alemán, ni menos romano. Jesús fue judío, los discípulos fueron judíos, la iglesia primitiva es judía. La iglesia
que el Señor Jesucristo reorganizó dentro de este pueblo fue toda judía. Estos son los orígenes del Evangelio, son los orígenes de la iglesia primitiva. Aquí no hay iglesia primitiva a partir de la Basílica de San Pedro, en teoría, de Roma. No existe. Y de ahí para adelante el protestantismo protesta solamente contra Roma. Pero paralelamente hay un pueblo que se llama el Israel de Dios. El olivo verdadero. El olivo que creyó en Jesús, el Mesías. Es por ello, estimado radio oyente, que cuando la Biblia nos declara que la salvación viene de los judíos, nos está mostrando de manera categórica que el proceso de la predicación del Evangelio, la salvación universal, viene por medio del pueblo del pacto, el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. De ese pueblo nace Jesús, y Jesús organizó su iglesia con 12 apóstoles, que eran todos judíos. Y por esta causa, la Escritura declara un lugar prominente en los orígenes de la iglesia, que son los judíos. Los judíos que aceptaron a Jesús, no los judíos que lo negaron, no los judíos que no aceptaron a Jesús, porque esas son ramas desgajadas, como lo dice Romanos 11. Pero los que sí aceptaron es el pueblo del pacto. Y de allí comenzó la predicación a las naciones. De allí se trajo el evangelio verdadero. Es por esta causa que cuando nosotros analizamos las palabras de Jesús, y vamos a volver allá, cuando nosotros analizamos las palabras de Juan, lo dice claramente una verdad muy, pero muy interesante. Vamos a volver al Evangelio de Juan. Juan capítulo 4. Es importantísimo que usted no me crea a mí, que usted crea lo que la Biblia dice. Aquí, si retomamos la lectura, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahora la pregunta es, ¿qué es adorar? Jesús viene por la línea de genealogía de Judá. Jesús se convierte en el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque si fuese él, estuviese en pie el sacerdocio levítico, ni siquiera hubiese sido sacerdote, porque los sacerdotes vienen de la tribu de Leví. Pero él es sacerdote para siempre, dice la carta a los Hebreos, según el orden de Melquisedec. Ahora bien, la pregunta es adorar. Por medio de Jesús encontramos el que vino a morir por nosotros, el que vino a rescatarnos, el que vino a pagar el precio, el que vino a darnos la oportunidad de ingresar a ese olivo verdadero del pueblo del pacto, del pueblo de Dios, del pueblo que fue elegido por Dios para cumplir una misión que nos lleva ¿hasta dónde? Hasta la segunda venida de Jesús. Porque en la segunda venida de Jesús, pues nosotros seremos juzgados. Daremos cuenta de nuestra mayordomía. En ese pueblo, Jesús allí estableció su ministerio dentro de la iglesia. No es que hizo una iglesia aparte del pueblo de Israel. La predicación del Evangelio, el Evangelio viene siendo anunciado porque es eterno. El Evangelio es eterno. El Evangelio no nació simplemente en Jerusalén. Lo he escuchado muchas veces decir, pero no tiene fundamento bíblico. Lo he escuchado muchas veces y me preocupa realmente. Mucha gente dice, voy a buscar un poquito. Mucha gente dice, predicadores, enseñadores, que la iglesia de Jesús fue creada en el día de Pentecostés. Que en el día de Pentecostés fue creada la iglesia de Jesús. Esto no es verdad. Jesús no creó su iglesia en ese día.
estamos atrás del momento el día de Pentecostés. Jesús está vivo en su ministerio, en Juan 4, lo que estamos leyendo, y declara la salvación viene por medio de los judíos. En ese entorno judío, Jesús iba a marcar el nuevo pacto dentro de ese pueblo. Y el nuevo pacto está profetizado. Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34, la profecía se dio 600 años antes de la llegada de Jesús. Y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Jesús tenía que hacer ese pacto para que allí esté el pacto entonces renovado, o el nuevo pacto, que se hacía con la casa de Israel, pero le abría la puerta a que los gentiles entren. El Evangelio no nació allí en el día de Pentecostés. El Evangelio no nació a partir de que Jesús predicaba. ¿Por qué causa? Porque Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice así. Apocalipsis 14, 6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, lengua y nación. ¿Qué tenía? El Evangelio eterno. ¿Qué significa eterno? Que nació en Jerusalén. ¿El Evangelio eterno significa que nació en Pentecostés? No. Cuando dice que el Evangelio es eterno, las buenas nuevas de salvación fueron las primeras palabras que se llevó desde el momento en que Adán y Eva cayeron. El Evangelio, la buena nueva de la salvación, viene desde el principio, porque Dios, si hay algo que quiere, es salvar al hombre. Es salvarle a usted y salvarme a mí. Y por ello hay un plan de salvación. Es por esta causa y muchas otras que podríamos explayarnos. Si a usted le interesa estudiar más sobre el libro de Romanos 11, puede visitar nuestro canal de YouTube, Radio HDC, a la luz de tu palabra. Allí están los programas. Y si no están todavía estos, van a estar dentro de algunos días, para que usted pueda volver a analizarlo y puede profundizar este punto. En el próximo bloque vamos a estudiar qué es adorar, para poder entender qué es adorar en espíritu y qué es adorar en verdad. Para ello vamos a mirar lo que dice en el original de la palabra adorar. Esta palabra griega, proskuneo, adorar, hacer reverencia, postrarse en homenaje, hacer reverencia. Adorar es mirado muchas veces solamente con cantar una música lenta, cerrar los ojos, levantar la mano, hacer movimientos, y se llega a creer que esto es adorar. A adorar se le llama a cantar una canción y repetirla y repetirla y repetirla, repetirla. Una canción corta, una canción, como se lo llama, de avivamiento, una canción de adoración. Pero cuando vamos a ver aquí adoración en Juan capítulo 4, tenemos que ver primero que lo primero que se marca acá en la pregunta de la mujer samaritana y la respuesta del divino maestro es un lugar de adoración. A lo que Jesús le dice que en cualquier lugar se puede adorar a Dios. Ahora dice también que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que la adoración va mucho más allá de cantar, de orar, de arrodillarse. La adoración va mucho más allá. Tributar homenaje, rendirnos a Dios, va mucho más allá que cantar. No es que adorar no es cantar o adorar no es orar. Es que cuando nuestra mente se cierra solamente al punto de adorar, levantar las manos y cerrar los ojos, y voy a entrar a un tipo éxtasis, estoy perdiendo la noción de lo que la Biblia me enseña, que va mucho más allá.
La adoración debe ser en espíritu. ¿Qué es espíritu? La adoración debe ser en verdad. ¿Qué es la verdad? Pues no podemos hacer lo que no sabemos qué es. Es importante considerar, y yo quiero mostrarles algunos textos. Vamos a ir a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Vamos a ver versículos 26 y 27. Dice así, Hechos 8, 26 y 27. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Vino a Jerusalén para adorar. Prestemos atención de que si adorar solamente era levantar la mano, solamente era cantar, solamente era cerrar los ojos, la pregunta es, en otro lugar que no fuese Jerusalén, en aquel tiempo, no se adoraba. No cantaban estando en otros lugares. No oraban estando en otros lugares. Por supuesto que sí. Pero este hombre venía de adorar en Jerusalén. Ahora, ¿qué es en la Biblia que venía de adorar en Jerusalén? ¿Qué fue a hacer a Jerusalén? ¿Fue a rezar? ¿Fue a orar? ¿Fue a cantar? ¿Qué es lo que fue a hacer? Y de allí viene la pregunta de la mujer samaritana. Nuestros padres dicen que en este monte es que se debe adorar y ustedes dicen que es en Jerusalén. ¿Acaso no podían orar si los judíos estaban en otro lugar? Sí podían, pero hay otras cuestiones importantes que están relacionadas con la adoración. Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 12, voy a ir un poquito apresurado con los textos. Los que tienen, si no alcanzan a leerlo, anoten para poder leerlo después. Es importante que lean, yo quiero aprovechar bien el tiempo. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 12. Creo que es Juan 12, a ver. Voy a buscar el versículo. A ver un poquito. Juan capítulo 12 nos habla de 6 días antes de la fiesta, versículo 1. Yo voy a leer más adelante, voy más adelante. Y voy directamente a Juan capítulo 12, voy al versículo 20. Dice así. Dije, Juan 12, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar, ¿en qué? En la fiesta. Aquí dice, vendrán a adorar en la fiesta. La Escritura declara que venían a adorar en la fiesta. Adoración no era solamente orar, levantar la mano, cerrar los ojos, sino venir exclusivamente para la fiesta. ¿Qué fiesta? ¿La Navidad? ¿El Año Nuevo? ¿La Pascua con un conejo que pone huevos y encima de chocolates? No. Las fiestas sagradas de Dios, los Moed de Dios, los Moadim de Dios, momentos específicos que Dios ha declarado en su ley que se debían adorar. Se debía tener una convocación santa en la fiesta de Dios. Subieron a adorar. Ahora, estimado, ¿estamos adorando a Dios? Estamos adorando en el tiempo específico, porque bien, el lugar geográfico ya no tiene que ver en cuanto a la adoración.
No es necesario exclusivamente ir a Jerusalén para celebrar la fiesta santa de Dios, ya sea Pascua, Pentecostés, Cabaña, trompeta, lo que sea. No necesariamente hay que ir a Jerusalén. Se puede celebrar en cualquier lugar del mundo, porque el Espíritu de Dios nos marca una congregación donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Y pueden adorar a Dios en los tiempos específicos. Ahora, ¿estará adorando a Dios una persona que en vez de celebrar las fiestas santas de Dios, están adorando fiestas que no están en la Biblia? Fiestas que no fueron establecidas por las Sagradas Escrituras, como por ejemplo la Navidad, como por ejemplo el Año Nuevo, como por ejemplo Reyes, como por ejemplo la Pascua Florida y tantas otras. ¿Podríamos decir que eso es adorar en la fiesta de Dios? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo quiero mostrarles que según la Escritura, en el tiempo profético nos muestra que la adoración sigue estando conectada con las fiestas santas de Dios, con los Moed de Dios. En la conversación con la mujer samaritana, la festividad de Dios está conectada en la pregunta. Nuestros padres dicen que es este monte donde debemos adorar. Lo leímos en el programa anterior. Jeroboam puso una fiesta en el mes 8 a la manera de la fiesta de tabernáculos y subían a Gerizim para que no vayan a Jerusalén y puedan otra vez ser recuperados por la verdad de Dios de los hermanos de Judá. Por eso la celebración festiva quedó en otro lugar. Pero Jesús dijo es en Jerusalén. Y después que Él murió, ya se abrió la posibilidad que todas las naciones puedan celebrar fiesta en su nombre en cualquier lugar. Yo quiero mostrarles proféticamente, porque hasta aquí hemos visto que el pueblo de Israel guardaba fiestas, Jesús guardó fiestas, y esto era adorar. Ahora pareciera que la iglesia se tomó, a partir de haber salido desde en el 325 en adelante, lo primero que se trata de hacer es cambiar la sede. Si ustedes escuchan en las grandes noticias de hoy, vamos a escuchar la Santa Sede. ¿A dónde está? En Roma. Allí está el pensamiento de que allí es el lugar de máxima espiritualidad. Roma. De Roma sale el movimiento protestante. Se abre en Alemania Martín Lutero, sale Calvino, y de ahí en adelante empiezan a salir una cantidad de grupos que empiezan a poner cada uno su lugar y declaran la creación por medio de hombres. Cuando Jesús no mandó a nadie a que cree su propia iglesia. Ningún hombre estaba autorizado por Dios para fundar sus propias iglesias. Por lo tanto, llámese como se llame, llámese José Smith, llámese Elena de White, llámese William Marion Branham, llámese Ever Armstrong, nadie está autorizado para formar ninguna clase de iglesia o denominación. Porque Jesús había creado, organizado su iglesia en el Israel de Dios, en el pueblo de Dios, pues Él es el Mesías, el enviado, el ungido, el cual abrió el camino hacia pertenecer a ese olivo verdadero llamado pueblo de Dios. Es por esta causa que yo quiero mostrarles proféticamente en el último tiempo. Les voy a mostrar que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, vuelve a estar conectada la adoración con las fiestas solemnes de Dios. Vayamos a lo que dice la Biblia para que usted no me crea a mí, sino crea lo que dice la Biblia. Voy a marcar solamente 2. Vamos a ir al profeta Isaías, capítulo 66. Isaías, profeta que habló 750 años antes de Jesús.
último capítulo de Isaías 66, nos está hablando del tiempo final, nos está hablando del tiempo del fin. Quiero que veamos lo que dice, versículo 22. Declara lo siguiente, 22 y 23. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado, según la versión de Biblia, la suya puede decir, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos. ¿Y qué dice? Vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Qué es lo que declara la Escritura proféticamente de que su pueblo va a permanecer para siempre? Que su pueblo va a estar en el tiempo final. De mes en mes y de sábado en sábado, de día de reposo en día de reposo, de Shabbat en Shabbat, de séptimo día de la semana a séptimo día de la semana, vendrán ¿a qué? A adorar. Aquí la Biblia muestra que van a ir a adorar el sábado. Estimado radio oyente, con todo el respeto que usted merece, ¿usted piensa que la iglesia, el pueblo de Dios, que celebró del 325 en adelante, cambió el día sábado por el día domingo para adorar? ¿Usted cree que está descifrado, está indicado en Isaías? ¿Usted cree que ese es el pueblo que va a adorar a Dios? Aquí dice que vendrán de sábado en sábado y usted va a querer ir el domingo. ¿Usted piensa que adorando el domingo, usted cree que eso es adoración según la Escritura? Debo decirle que no. Usted me dirá, ¿se puede adorar todos los días? Sí, todos los días se puede adorar, pero el día que Dios marcó como santo, lo santificó, lo bendijo, es el séptimo día de la semana y no el primero. Por eso proféticamente aquí dice, vendrá de mes en mes y de sábado en sábado a adorar. La adoración también está marcado dentro de los moed de Dios, que están desde Génesis 1:14 en adelante. Estamos hablando de Génesis, no hablamos ni de Moisés ni del pueblo de Israel, hablamos del tercer o cuarto día de la creación, donde Dios creó fiestas solemnes, fiestas sagradas, donde hay que adorar. Aquí tenemos un punto de adoración en el tiempo futuro, será en sábado. Porque en la primer página de la Biblia a usted le va a mostrar que Dios descansó el sábado, lo bendijo y lo santificó. Así dice la Biblia y simplemente creo lo que está escrito. Usted cree lo que está escrito. Y yo puedo, con todo el respeto que ustedes merecen, no tengo el deseo de avasallarles. No tengo intención de poner palos en la rueda, como se dice comúnmente. No tengo intención de avasallar vuestro entendimiento. No tengo intención de oprimir vuestra manera de razonar. Tengo el deber de hablar la verdad de Dios como está escrita. Yo he mostrado un texto de las Escrituras proféticamente que dice que de sábado en sábado van a adorar a Dios. Y quiero hacerle un desafío con todo el respeto que usted merece. Pregunte a su maestro, a su enseñador, quien fuese. Pregúntele si existe, aunque sea un solo versículo, donde diga que la adoración en el tiempo final será en día domingo o primer día de la semana. Si usted encuentra un solo versículo que diga que en el tiempo final se debe adorar en domingo,
me lo hace saber, por favor, de manera urgente. Así yo me puedo retractar. Y aquí en público, frente a todos, con nuestras antenas abiertas, con nuestra radio web abierta, voy a decir, aquí está el texto que indica que en el tiempo final se va a adorar en día domingo y no en sábado. Pero por ahora, yo debo quedarme con lo que está escrito. Y la Biblia dice, vendrán a adorar de sábado en sábado. No de domingo en domingo y no de primer día de la semana en primer día de la semana. ¿Le parece a usted que simplemente esta es una mera casualidad? Simplemente para pensarlo. Vamos a otro antecedente que tiene relación con los Moed de Dios. Ahora vamos a la última fiesta del año. Vale la pena decir que el sábado es la primera fiesta solemne de Levíticos 23. Pero acompáñeme ahora al profeta Zacarías en el capítulo 14. Zacarías 14, vamos al versículo 16 y 17. Zacarías 14, 16 y 17. Y todos los que sobrevivían de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año, y prestemos atención lo que dice aquí, para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Dice la Escritura que tienen que subir de año en año como pena. Aquellas naciones que subieron contra Jerusalén tienen que subir de año en año. ¿Para qué? Para adorar. Y esa adoración está tomada de la mano en una fiesta solemne llamada Fiesta de los Tabernáculos, o si no, Sukkot en hebreo. Es la fiesta de las carpas, es la fiesta de las tiendas, es la fiesta de las chozas. La Escritura dice que van a subir a adorar. Estimado radio oyente, adorar está relacionado con las fiestas de Dios. Usted no va a encontrar ninguna página de la Biblia que diga que en el último tiempo se va a reunir la iglesia un 25 de diciembre para adorar el nacimiento de Jesús, el Mesías. Usted no lo va a encontrar. Usted no va a encontrar que diga la Biblia que van a estar celebrando la Pascua Florida en un domingo de Pascua. Porque la Pascua no tiene día de la semana, tiene una fecha. Y la fecha de la Pascua está establecida en su ley. Es por ello que cuando hablamos de adoración en espíritu y en verdad, si adorar está relacionado con orar, cantar, servir a Dios, presentarse en los tiempos establecidos por Dios, pero tiene que ser en espíritu. Y cuando dice en espíritu, está diciendo con alma, corazón y vida. Porque el primer mandamiento de la ley de Dios, o el gran mandamiento, como lo dijo Jesús, es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y usted puede decir, pero eso yo lo sé y eso yo hago. Yo amo a Dios. Yo no hago mal a nadie. Yo no robo, yo no miento. Estimado radio oyente, sencillamente para pensar antes de la música. Si usted dice que ama a Dios, si usted dice que usted lo ama de mente, corazón y vida, y si usted no guarda la fiesta de Dios, pero sí guarda la fiesta que no está en la Biblia, que no fue ordenada por Dios, que no tenemos indicio alguno de la Biblia, y usted guarda como adoración a Dios, ¿qué pensará Dios de su adoración? ¿Es una adoración según las Escrituras? ¿Es una adoración según verdad?
porque lo que está escrito no lo hace. Y lo que no está escrito lo pone como sublime. ¿Es eso amar a Dios con la mente y el corazón? Dios estableció cuáles son los tiempos. Esos tiempos la gente no guarda. Pero los tiempos creados por el hombre y creados por el paganismo, eso sí guarda. ¿Será eso amar a Dios? ¿Será eso parte del primer y gran mandamiento de la ley de Dios? Adoremos en espíritu y adoremos en verdad. Dice así, versículo 25 en adelante, Juan capítulo 4, verso 25 en adelante. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas y qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aquí tenemos la actitud de una mujer que, viviendo equivocada, que viviendo de manera pecaminosa, que habiendo heredado de parte de sus padres y antepasados un modelo y sistema de adoración fallido, no de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a las verdades de las Escrituras reveladas por el Mesías. Una mujer que tiene la oportunidad de conocer la verdad de Dios. Y prestemos atención de que todos alguna vez estuvimos o podemos estar en la misma situación que esta mujer. Ahora, cuando tenemos la oportunidad de saber las cosas de Dios, ¿qué hacemos? ¿Preguntamos? ¿Indagamos? ¿Buscamos en la palabra de Dios? ¿O nos quedamos inmovilizados por el miedo? Inmovilizados por el qué dirán. ¿Qué dirán si llegan a enterarse mis padres que estoy estudiando la Biblia y estoy viendo cosas que no veía? ¿Qué dirán mis compañeros si yo
empiezo a conocer estas verdades de Dios, ¿qué van a decir? ¿Qué dirá mi pastor, mi anciano, mi sacerdote, mi catequista? ¿Qué dirán? La mujer samaritana no quedó paralizada por circunstancias. No quedó paralizada por el qué dirán. Ella sintió que esa palabra venía del Mesías, venía del ungido, venía del enviado de Dios. Lo primero que hizo fue atesorar, creer, aferrarse a esa agua de vida, esa fuente de agua viva. Decidió aceptar y preguntó: ¿cómo debo hacer para servir en verdad, para servir en espíritu? Y Jesús comenzó a indicarle en pocas palabras, porque la mujer era conocedora de las Escrituras. Porque era una mujer que entendía la palabra de Dios, tenía la virtud de leer, tenía la virtud de orar, tenía la virtud de buscar lo que muchos creyentes no hacen. Se conforman con lo que le dicen, creen lo que le dicen. No me crea a mí, por favor, no me crea. Busque en las Escrituras. La palabra de Dios no miente, la palabra de Dios no confunde a nadie. La palabra de Dios es una lámpara. Simplemente muestra, clarifica el paso que estás por dar. Hace unos días atrás nos llamó Juan desde San Ignacio. Nos llamó para consultarnos sobre la Escritura. Nos pidió que vayamos a visitarle. Este sábado estuvimos con él. Simplemente porque hay personas que no quieren aceptar la mentira, ni menos practicarla. Nos dijo Juan: hermano, ¿qué pasa si yo participo de la Santa Cena con un pan leudado? Le respondí por vía telefónica: sencillamente no está de acuerdo a lo que dice la Escritura, porque la Escritura dice que es pan sin levadura. Estaban en plenos preparativos del Pesaj, de la fiesta de panes sin levadura, y el Mazot es un pan sin levadura. Ya no había levadura en las casas de los israelitas donde Jesús iba a implementar la cena. Por lo tanto, no podría comer un pan con levadura. Entonces me dijo: pero ¿y qué significa que se coma un pan con levadura en la fiesta, o un bizcochuelo o algo que tenga levadura? ¿Qué significa? Sencillamente significa que usted está recordando el cuerpo de Cristo, porque el pan representa el cuerpo del Mesías que iba a ser partido. Usted está recordando un pan que representa a Jesús. Y si ese pan tiene levadura, la levadura representa el pecado. Por lo tanto, usted está recordando un Jesús que cometió pecado. Aquel hombre me dijo: yo no voy a tomar esa Santa Cena. ¿Qué es lo que le mueve a una persona a decidir? ¿Quién es el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio? El Espíritu de Dios. Ahora usted me dirá: sí, pero eso genera un problema en la congregación porque hay un problema con el pastor. Perdóneme, yo no tengo contacto ni acuerdo alguno con el pastor o con la asociación o con la iglesia. Es más, usted nunca me escuchará decir aquí que yo predico la iglesia, porque yo no predico la iglesia, no predico la institución, predico las verdades de las Escrituras. Lo que es mentira, y lo que es verdad, es verdad.
el que decide qué es lo que va a hacer, es el oyente. Juan decidió estudiar la Biblia para ver cómo es la forma correcta, según las verdades bíblicas, de la cena del Señor. ¿Y usted, estimado oyente, qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer con las verdades que vimos a la luz de la conversación con la mujer samaritana? Esta mujer, con esta verdad, porque hay mucha gente que me escucha que conocen la verdad de Dios, practican la verdad de Dios, conocieron la verdad de Dios estando en situaciones parecidas como la mujer samaritana. A diferencia de que se guardan el Evangelio en el bolsillo, que practican la verdad de Dios calladito, esto no hizo la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana vio que esta agua de vida realmente era verdadera, decidió a ir a llevarle a sus parientes, a sus vecinos, a sus amigos. Y si usted y yo conocemos una verdad de Dios, la verdad del Mesías, la verdad de la salvación, si nos guardamos, estamos en pecado. Si nos callamos, estamos en pecado. Si nos avergonzamos, estamos arriesgando la salvación. Porque el que se avergüenza, el Señor se va a avergonzar de él en el día del juicio. Fuimos llamados para testificar, para compartir con la gente la verdad. Porque hay mucha gente, como la mujer samaritana, no le tiene miedo al que dirán. No le tiene miedo a con qué se va a encontrar. Lo único que quiere es alcanzar la salvación de su vida. La salvación está en Jesús. La salvación está en la adoración, pero en la adoración en verdad. La adoración según espíritu y verdad, porque el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es cuestión simplemente de adorar, sino de adorar a la manera de como dice la Escritura. La Escritura muestra que la mujer samaritana salió a predicar, a hablar, a testificar, sencillamente con lo que escuchó, con lo que vivió. Y esta es la actitud que tenemos que tener usted y yo, que aceptamos la verdad de Dios. Y muchas veces estamos escondidos. Y muchas veces estamos callados. Y muchas veces nos ponemos en el lugar de Dios para decir, la gente no quiere escuchar, la gente no quiere entender. ¿Acaso somos Dios para saber que no habrá alguno acá en mi pueblo, en mi barrio, en mi nación, que no va a ser salvo por el Señor? ¿Acaso somos nosotros los dueños de decir, somos los dueños de clasificar quién va a entender y quién no va a entender? No dejo de sorprenderme día tras día, porque hay muchos que están despertando a la verdad de Dios. De aquí a algunos días tendremos que ir a Brasil a compartir la palabra de Dios porque nos han llamado. De aquí a algunos días tendremos que ir a Paraguay porque nos han llamado para conocer la palabra de Dios. ¿Y saben cuál es nuestro compromiso? El mismo que tuvo la mujer samaritana. Para que podamos entender sencillamente el ideal de Radio Huellas del Camino. Nosotros estuvimos muertos en delitos y en pecados. Pero un día también estuvimos sentados al lado del pozo de Jacob. Y allí también llegó el Mesías para traernos el agua. Pero había alguien que vino para traernos el agua de vida. El que vino a traerme el agua de vida a mí, que estoy haciendo el programa Río José María. El que vino a traerme a mí, se vino de 2.200 kilómetros para traerme el agua de vida. Y se lo voy a agradecer hasta la muerte,
tanto a él como a su familia, junto al equipo de trabajo que lo impulsaban para que se movilicen. Yo estaba muerto en delitos y pecados, pero cuando escuché la verdad de Dios, empecé a aprender, empecé a practicar y decidí que tengo que compartir para que más personas puedan venir y ver. Vengan y vean. Estudien la Biblia y vean, compruébenlo ustedes mismos. Véanlo, prueben, gusten, vengan a las fiestas solemnes, vivan, que nadie quite vuestro premio, como dijo el apóstol Pablo. El resto lo hace Dios. Ahora, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿Queremos imitar a la mujer samaritana? Hagamos un pequeño resumen de lo que hizo la mujer samaritana. Ella no buscaba a Dios. Ella vino a buscar agua para dar a sus animales, tal vez a su familia. Pero la Biblia dice que Jesús tenía necesidad de pasar por aquel lugar, porque allí había un corazón que quería buscar las cosas de Dios, y no solamente esto. Por medio de una persona, la cantidad de personas, de samaritanos que llegaron a conocer la verdad de Dios. El plan de Dios es maravilloso, es inmenso, es inentendible. Es solamente pensar en una planta que comienza con una sola semilla, se convierte en un árbol. Y ese árbol da muchísimos frutos este año. Y no solo este año. Da fruto este año y el año próximo y el próximo y el próximo. Y todo comenzó con una sola semilla. ¿Acaso no vale la pena sembrar la semilla de Dios, la verdad de Dios en los corazones? ¿Acaso no vale la pena sembrar una sola semilla? La mujer samaritana pensó, él le habló del agua viva, ella le pidió el agua viva. Jesús le empezó a hablar de cosas profundas, del evangelio eterno. Y la mujer no dudó en preguntar. Nuestros padres dicen que es así, pero ¿dónde es el lugar que debemos adorar? ¿Cómo se debe adorar? Jesús le indica el camino. Le declara la verdad de la adoración. La mujer entiende la adoración y hace una conversión inmediata, porque la conversión es la decisión de salir de la mentira, salir del error e ir a la verdad. Y usted puede estar pensando que yo le estoy diciendo, deje su iglesia y véngase conmigo. No es eso lo que le estoy diciendo. Usted vaya donde quiera. Pero si usted no practica la verdad de Dios, usted no adora a Dios en espíritu y en verdad, su adoración es nula y sin sentido. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la Escritura. Caín también adoraba. ¿Fue acepto su adoración? No. Esta mujer, al saber la adoración verdadera, al aceptar la adoración verdadera, al decidir que va a seguir la verdad, en espíritu y en verdad, va a buscar esa adoración, se va a su familia, a su pueblo, y comienza a contar a todos los que encuentra. ¿Saben quién es la persona que hace esto? El que se siente un deudor. El que padeció el dolor y la angustia de estar practicando la mentira por años. El que siente ese peso de la ignorancia, de haber sido indicado de una manera mal y se le pasaron los años, se le pasaron los días. Pero cuando viene a Dios, viene con todo el potencial, porque quiere ayudar a que otros también comprendan lo que Él comprendió. Es un deudor. Deudores somos
de la salvación. Deudores somos de la verdad de Dios. La verdad de Dios que no se cobra, pues nunca Jesús predicaba y terminaba pidiéndole ofrenda. Nunca Jesús predicaba y dijo, vamos a pasar la bolsita para juntar plata. La predicación es gratis, la salvación es gratis. La verdad de Dios no se cobra, se comparte. La verdad de Dios no se es egoísta guardándola para uno mismo, se comparte con los demás. Porque la semilla, declara el sembrador, salió a sembrar. La semilla es de una calidad que no tiene comparación. La semilla del Evangelio de Dios, de la verdad de Dios, ha de nacer y ha de prender en cualquiera sea el suelo que caiga. Esa semilla es extremadamente perfecta para germinar en los corazones. La diferencia se da en los frutos. El que da fruto para vida eterna, o el que es ahogado por los afanes de la vida, el que es ahogado por el que dirán, el que tiene miedo a la consecuencia de saber la verdad. Esta es la diferencia. Pero la semilla que cae en su corazón en este día es una semilla que fue puesta para que dé fruto para la vida eterna y para que usted lleve ese fruto a otras personas. Esto es lo que nos enseña lo que hemos leído en Juan 4. Simplemente es hora de que podamos mirar hacia adentro, pesar y también poner en las manos de Dios lo que hemos recibido. A la luz de tu palabra. Un programa diferente que pregona las profundas verdades de las Sagradas Escrituras. Si este programa ha despertado en usted algún interés, comuníquese al 3755-681125 o escríbanos a laluzdetupalabra@yahoo.com.